Y denme un minutito, chicos. Un minuto, por favor. Un minuto más, chicos, por favor. Bien. Bueno, ¿recuerdan lo último que vimos acerca de la creación de grupos subtipo? ¿Recuerdan de qué hemos hablado? ¿Eso quiere decir que no? Yo creo. A Más ver, o menos, profe. Más o menos, más profe. o menos. Vamos Recorderis. nuevamente con eso y continuamos. Traigo el tema. Eh, no voy a repetir toda la parte previa porque ya hemos un poco finalizado la parte de conversar permanentemente en relación a los tipos de relaciones entre tablas. Simplemente les voy a recordar que hemos visto lo siguiente. Las relaciones 1 a n fuerte, 1 a n fuerte de país a continente, parado en país, 1 a n fuerte hacia cliente, parado en cliente, n a 1 fuerte hacia país. Las relaciones 1 a n débil, recuerden que el identificador de venta de detalle es débil, por lo tanto, decíamos que la relación de venta hacia venta de detalle era 1 a n débil. ¿Por qué? El caso era también, a ver, denme un minuto. El caso era también, para que lo recuerden, era un mejor ejemplo, teníamos acá en la diapositiva, en el 1N débil, ¿sí? Este es un 1N fuerte. Teníamos acá un muy buen ejemplo con hospital con sus cuartos, ¿no es cierto? Donde las características del cuarto 1, no las puedo detallar de manera genérica. El cuarto 1 no tiene características que son reutilizadas, que aplican a cualquier hospital. Las características del nombre, el tamaño, el color con que está pintado, son exclusivas del hospital del cual estemos hablando. En cambio, cuando yo hablo de un cliente o de un país, las características asociadas al cliente o al país no dependen de con quién está vinculado. No, las características del cliente son el nombre, el domicilio, el teléfono, el mail, etcétera, son fuertes.
dependen de un identificador fuerte. En el caso de país, lo mismo. Las características dependen de un identificador fuerte. En cambio, acá, las características del cuarto dependen de qué hospital estamos hablando. Entonces, lo mismo, las características de un renglón de venta, de una línea de venta detalle, dependen de a qué venta número nos referimos, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de relación 1 a n débil. Luego vimos la relación n a n, que la resolvíamos descomponiendo la relación buscada, el n a n buscado, en 2, 1 a n. Eso es en sistemas, habíamos dicho. En GeneXus simplemente se sigue la línea general que se sigue en sistemas. Y vimos 4 caminos para lograr la solución estructural. Uno era la tercera transacción, daba lugar a la tercera tabla, la tabla intermedia, que tenía la clave primaria compuesta con la unión de las dos claves primarias originales. ¿Sí? Acá vemos cómo esta estructura, clave primaria compuesta, de esta manera permite que un individuo de la tabla 1 se vincule con más de un individuo de la tabla 2 y viceversa, ¿sí? Que es el objetivo. Entonces hemos logrado el NAN y lo interesante es que las tablas carrera y materia no se tocan todavía, ¿sí? Carrera tiene un 1N hacia carrera materia y materia también tiene un 1N. O sea, hemos descompuesto esto en dos 1N y de esa manera logramos el NAN. Opción 2 para lograr lo mismo, es decir, la tabla intermedia con la clave primaria compuesta, es un subnivel de un lado. Opción, ven que genera la misma tabla, la misma tercera tabla o tabla intermedia. Opción 3, subnivel del otro lado, es una tabla equivalente. Y opción 4, subnivel de ambos lados. GeneXus no crea una cuarta tabla, sino que se queda con 3. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, señor. Bueno, lo que yo quería refrescarles de esto es lo siguiente, que me parece bastante importante. Cuando nosotros tenemos la transacción venta, vieron que, a ver, cuando tenemos, esto lo explicamos, solo quiero que lo tengan presente. Cuando hemos hablado de venta, ven que tiene un subnivel, estuvimos hablando de un n débil. Y cuando yo veo la transacción roll, que también tiene un subnivel, no estoy hablando de un n débil, estoy hablando de es decir, estoy hablando de la relación entre rol y función, que es otra transacción, otra tabla, digamos. Pero en un minuto que voy a abrir la transacción función. Entre rol y función, ¿no? Entonces, ¿por qué en un caso en venta hablo de un n débil y en otro, lo mismo, piense en hospital con sus cuartos en lugar de venta o además de venta con sus líneas? Y en el otro hablo de n a n entre rol y función. Y la razón es, en el caso de venta con venta detalle, todos los datos que responden a cada línea, la línea 1 no tiene datos fijos. La línea 1 tendrá ciertos datos en la venta 1, ciertos datos diferentes en la venta 8 y así sucesivamente. Lo mismo que el cuarto 1 tiene características, ciertas características cuando hablamos del cuarto 1 del hospital 4 y ciertas otras características cuando hablamos del hospital 22. Entonces, en esos casos, las características de lo que hemos detectado como identificador débil son completamente dependientes de otro identificador, ¿sí? De que existe un registro primero en venta o en hospital, para saber cuáles son las características que podemos asociar a ese identificador débil. En cambio, ¿y qué es lo que veo? Una transacción con dos niveles. Y el único lugar donde tiene sentido este identificador es en relación a venta en este caso o a hospital en el caso de Hospital Room. En cambio, en el caso de rol, si yo a ustedes les pregunto, función código, ¿qué datos tiene? Como existe otra transacción, ni pensemos en el subnivel, ¿no? Que era porque quise mostrar el subnivel de los dos lados. Como existe otra transacción que lo tiene como identificador fuerte, no existía esto ni en venta de talle, o sea, venta de talle línea en ningún lado es identificador fuerte.
Room ID en el ejemplo que les mostré, en ningún lado aparece, ven, perdón, Room ID no, sí, en el ejemplo anterior, discúlpenme, acá, Room ID solo está como dependiente del hospital, no aparece una tabla de Room ID 1, tales datos, Room ID 2, no, no existe eso. Lo mismo que no existe para línea. Entonces, en cambio, cuando miro rol con función, sí existe una transacción que le da a función código la característica de identificador fuerte, autónomo, independiente, que no necesita la existencia de algún identificador en otra tabla para definir qué datos van asociados. Es decir, todo lo que dependa de esta clave función código, acá le puse de función nombre nada más, pero si tuviera más, todo es completamente dependiente de función código nada más. Entonces, y en este escenario, cuando hablo de una función código determinada, la puedo reutilizar para otros roles. La misma, cada vez que pongo función código 8, siempre voy a estar hablando de la misma función. Entonces realmente la estoy reutilizando, si la pongo en el subnivel del rol 4 y del rol 8 y del rol 44, en los tres casos, la función, todos los datos de la función son los mismos. Por lo tanto, estoy reutilizando realmente al mismo individuo. En cambio, cuando acá digo venta de detalle línea 1 de una venta A, de una venta B, de una venta C, siempre se refiere a un venta de detalle línea 1 diferente. No estoy reutilizando ese venta de detalle línea 1. Simplemente todos los datos son completamente diferentes. Entonces, acá tengo una transacción y dos tablas. Acá tengo dos transacciones y tres tablas. Y en este caso, el identificador débil es completamente dependiente, para definir sus datos, completamente dependiente del identificador de la cabecera o de la otra tabla, y en este caso no, justamente por tener dos transacciones y tres tablas, cada identificador es fuerte. Y cuando eso sucede, no es que yo esté negando que acá puedo ver un 1N, pero cuando eso sucede, el análisis, el foco de nuestro análisis se centra en las dos entidades fuertes. Por eso miramos rol y función. De hecho, acá siguen sin tocarse, pero hablamos de un N a N. Y acá hablamos de un 1N débil. Y luego vimos la relación 1 a 1, que lo que dijimos es se crea un N a 1 primero, ¿sí? Ven que esto es parado en course N a 1. Recuerden, cada vez que ven la foránea, N a 1. Parado en course, N a 1. Parado en cliente hacia país, parado en cliente, N a 1. Parado en cliente, si miro hacia venta, parado en cliente es 1 a N. Parado en cliente, si miro hacia país, es N a 1. Acá parado en course, N a 1. Y lo que se hace es crear un índice de tipo unique sobre la clave foránea. Cuando hago eso, estoy convirtiendo esa clave foránea, estoy creando una clave candidata más. Estoy convirtiendo esa clave foránea en clave candidata. Y cuando creo una clave candidata asociada a, a una clave foránea, lo que estoy haciendo es alterando el tipo de relación que hay entre las tablas. Antes, en la tabla course se podía repetir el valor de room ID, por lo tanto era n a 1, y ahora no se puede repetir, por lo tanto pasó a ser 1 a 1. ¿Está bien? No me permitía GeneXus modificar el índice de clave foránea creado, que había creado, pero sí me permite em, crear un índice nuevo por el mismo elemento. Bien, después habíamos visto otras cosas como em, las reglas, el orden de las reglas, eso repasen lo de la grabación, pero básicamente era primero las reglas no condicionadas, la que no tiene ninguna condición, luego las reglas condicionadas por el contenido de algún, perdón, luego las reglas condicionadas a ver, esperen un minuto,
por el modo en que ingresé la operación y luego las que están condicionadas por el contenido de un atributo. Fíjense que esta es la premisa genérica que nos da la pauta que viene después. Bien. ¿Qué otra cosa que valga la pena? La transacción tiene dos misiones centrales: ofrecer la información para la definición de estructura y crear los programas de carga. Para cualquiera de las dos cosas que queremos usar un atributo, tiene que estar declarado en la estructura de la transacción. La diferencia que vimos entre la estructura de la transacción y la estructura de la tabla está dada por los atributos inferidos y por las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas las vimos muy al pasar, pero algo vimos. También son atributos lógicos que no existen en la tabla físicamente. Bueno, hice un raconto lo más rápido que pude sobre lo que hemos visto, ya que pasaron varios días, y ahora voy a hablar de subtipos. Hay varios casos de subtipo. El primero que vimos se refiere a: ¿qué pasa si yo quiero generar una nueva clave foránea cuando ya tengo país código en una transacción, en una tabla? Si yo quiero escribir país código otra vez, GeneXus me dice: no podés, obviamente no podés. Si ya existe un atributo que se llama país código, no podés ponerme otro en la misma tabla. Entonces, el camino que propone GeneXus es generar un atributo, un grupo de atributos, ¿no? que referencia a la clave primaria, a la clave foránea con sus atributos inferidos, y generar un grupo, un objeto que se llama grupo subtipo, ¿sí? Subtype group. Le puse ahí, en el caso que les estoy mostrando, le puse país de planta productiva en cliente, y lo que hice fue colocar como subtipo el elemento que yo quise poner como asociado a país código, al país código 2 sería. Y como supertipo, justamente hacia dónde quiero que apunte, porque GeneXus no se da cuenta solo. Y luego tengo que hacer lo mismo con los inferidos que yo pretenda para ese grupo que declaré en la transacción del cliente. Una vez que creo el grupo subtipo, entonces siempre tiene una identificación primaria. Yo les puedo decir: si tiene menos de una identificación primaria, está mal. Puede no tener atributos secundarios, inferidos. Eso puede ser, pero no puede faltarle una identificación primaria al grupo subtipo. Y por otro lado, tampoco puede referirse a dos claves foráneas distintas, ¿sí? Fíjense que acá yo hice dos grupos subtipos distintos: país de sede central en cliente y país de planta productiva en cliente. Entonces acá, cuando voy a ver en cliente cómo quedaron las cosas, veo flechita para arriba y flechita para abajo, tal cual como con país código y país nombre. Lo mismo. Le tuve que poner nuleable igual 10, esto también lo hemos trabajado. Recuerden que nuleable igual 10 significa, no tiene nada que ver con permitir o impedir que se especifique, con obligar a que se indique un dato. Lo que significa es, cuando dice yes, no se controla integridad referencial ni unicidad. Lo de integridad referencial obviamente tiene sentido, perdón, discúlpenme porque está mal dicho lo que acabo de decir. Cuando dice yes, si dice yes, cuando no se especifica dato, no controla integridad referencial ni unicidad. Cuando se especifica datos, sí. Si pongo el 4, tiene que existir en la tabla de países, obviamente. Pero si no indico nada, lo dejo vacío y dice yes, si dice no, va a controla, cuando no hay dato, ¿no? Va a controla, no existe el país código 0 en la tabla de países, me lo bloquea, me manda un mensaje de error. Pero si dice yes, cuando no hay dato especificado por el usuario, cuando lo dejó sin indicar ninguno, entonces no se controla integridad referencial ni unicidad. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Pues voy a avanzar con nuevos casos de subtipos. De mi parte no hay preguntas. Muy bien, los demás.
Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Pudieron avanzar con el ejercicio práctico? O sea, somos todos grandes, ¿no? Así que pueden decirme la verdad. Es simplemente un diálogo entre gente adulta. Sí, Sí, profe. sí se Sí, Por lo señor. menos Genial, yo soy buenísimo, una buenísimo. 19. Bárbaro. Por yo supuesto que en el también, chat sí, profe. pueden plantear dudas si les surgen. En otro, no hoy, pero seguro la semana que viene vamos a dar otro ratito, pero contamos con que eso lo trabajan afuera, ¿está bien? Es la práctica que necesitan hacer ustedes para ir ganando gimnasia, para ir ganando gimnasia muscular, ¿no? Bien, ahora, entonces, si yo tuviera que decir eh, en qué consiste la definición de un grupo subtipo, podría decir algo así como es otra forma de definir una clave foránea. Esa sería una definición más o menos simplista. Nos acerca a la idea de para qué se usa. Lo que puedo agregar, lo que vamos a hacer sobre eso es ir agregando información, pero siempre alrededor de esa idea. Nosotros podríamos, en este caso, en el que acabamos de ver, por ejemplo, yo podría querer diferenciar a nivel continente código y continente nombre. Fíjense que yo puedo, acá continente código y continente nombre, agregarlo, ¿sí? Recuerden que acá me muestra flechita para arriba, pero cuando grabo, que es cuando vale, la flechita va para abajo. Es decir, GeneXus lo que vamos a ver acá, que continente código, que es clave primaria en alguna tabla, lo sabemos, pero eh, a nivel cliente, que tiene país código, GeneXus lo toma como un dato más del país. Recuerden que yo les mencioné que para cada tributo, GeneXus se hace esta pregunta. ¿Podría yo inferirlo a partir de alguna clave foránea de esta transacción? Cliente nombre no. O sea, cada vez que se contesta que no, lo agrega como un atributo físico a la tabla. Cliente teléfono no, cliente email no. País código no. País código no lo puede inferir a partir de alguna foránea. País nombre sí lo puede inferir a partir de país código. Por eso, con país código a nosotros no se nos ocurre, con país nombre, perdón, no se nos ocurre que lo agregue físicamente a la tabla cliente, ¿cierto? Damos por natural que en la transacción exista, pues lo queremos ver en pantalla y que en la tabla no. Pero con continente código es lo mismo. Recuerden que el razonamiento es, si existe, si podría yo, o sea, podría yo inferirlo a partir de alguna clave foránea, sí, lo podrías inferir a partir de país. Entonces, nunca, cada vez que la respuesta es sí, podrías inferirlo, lo infiere y nunca crea el atributo físico. Por eso, y esto no lo consideramos para cuando tengo el país 2 y país 3 creados a partir del subtipo, yo podría pensar, bueno, espera, ¿cómo hago? Porque yo acá estoy pensando, imaginando que este continente código y continente nombre me va a mostrar eh, datos de este país código. Pero la verdad que a lo mejor no me muestra de este. O a lo mejor yo quiero también ver acá los datos. Entonces, yo acá, denme un minuto. Yo puedo agregar dos atributos acá. Dos atributos que se llame cliente PSC continente código, cliente PSC continente nombre y dos análogos para el cliente de la planta productiva, del país de la planta productiva, y luego los tendría que agregar acá. Y eso no se considera tener dos claves foráneas en el mismo subtipo. Cada grupo subtipo se tiene que referir a una clave foránea, ¿sí? Por eso yo no puedo poner un país código. Yo tengo que mirar los supertipos, ¿no? No puedo declarar una foránea que le apunte a país código en un subtipo y esta segunda clave foránea que también le apunta a país código, declararla en el mismo grupo subtipo. Eso estaría mal.
Pero si yo acá le pongo algo que le apunte a continente código y continente nombre, y acá hago lo mismo, eso está perfecto. Eso no se considera que estoy teniendo dos foráneas en el mismo subtipo, sino estoy teniendo una foránea con todos los datos que dependen de ella. Este país nombre depende de ella, continente código depende de ella y continente nombre también. Todo depende de país código, así que no hay conflicto en este escenario. ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? Voy a quitar esto porque no es lo que nos interesa ahora. Solo quería aclarar que todas las referencias a elementos que son inferibles serán inferidos, ¿sí? Sean clave primaria en alguna tabla o no. Bien. Luego, vamos a ver todo esto ya lo hicimos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver casos nuevos de grupos subtipos. El caso que vamos a ver se desprende de algo que acabamos de mencionar. Supongamos que yo les pido a ustedes que registremos a nivel de venta, el país en el que es confeccionado el comprobante de venta. Entonces yo puedo poner país código, recuerden que cada vez que pongo esto, lo primero que veo es flechita para arriba, pero yo tengo que grabar y ver cómo queda, porque eso es lo que vale, ¿está bien? Primero hace ese, ven que acá pasa lo mismo que acabamos de ver ahí en cliente. Cuando yo tengo, antes en cliente era con país y continente, acá es, a partir de cliente código, va a inferir el país, por lo tanto no va a crear, no vamos a lograr esa clave foránea que yo le estoy pidiendo a ustedes. En este caso, quiero aclarar algo más, yo he optado por definir una clave foránea primero por el camino natural, que es la referencia al nombre original del atributo, que en otra tabla es clave primaria, y en el caso del país 2 y país 3 hice subtipos. Pero yo tenía otras opciones, todas son válidas y correctas. Yo podría haber hecho ya la primera referencia a un país código, podría haber sido un subtipo. Aunque exista una sola, podría, por ejemplo, categoría código, en lugar de poner categoría código, categoría nombre, podría yo haber creado un subtipo si quería. Eso estaba bien también. O podría haber colocado tres grupos subtipos. ¿Sí? Obviamente tres grupos subtipos, no todo en el mismo. Entonces, hubiera estado bien. Y tengo tres foráneas. Ningún problema. Ningún problema. Y siempre, para la primera foránea, si existe la tabla previa, para cada foránea, esto es independiente si es la primera o segunda, para cada foránea, si ya existe la tabla y tiene registros, me cuido poniendo nuleable igual y es, ¿cierto? Ahora, cuando vengo a venta, veo que esto no me resuelve el planteo que yo les hice. Entonces, lo cierto es que un criterio bastante difundido es, en principio, como pauta general de los equipos de trabajo, nombrar a las claves foráneas por el nombre original del atributo, el nombre con el que con el que está como clave primaria en otra tabla, ¿no es cierto? Es un criterio difundido, no es el único correcto, como les decía. Yo hace muchos años trabajé en un desarrollo, en una KB, en el que la definición del jefe del equipo era no hay foránea directa, o sea, todas se crean con subtipo. Y se hizo así, no hubo problema. No es un criterio que yo haya visto en general, pero eso funcionó y no trajo problema. Se crearon muchos objetos que se podrían haber evitado. Lo único que me animo a decir como contra de eso, porque se crearon objetos subtipos cuando por ahí no era necesario, fueron necesarios a veces. ¿Cuándo es necesario?
ante varias situaciones, ahora les digo, ya hemos visto que con un grupo subtipo logramos crear una foránea por un camino distinto. Ahora les digo en qué situaciones este recurso, el recurso nos resuelve alguna situación. ¿Cuándo? Y cuando colocando el nombre original del atributo no logramos el efecto que necesitamos. Ejemplo claro, ahora. Colocando el nombre original del atributo no logramos el efecto que necesitamos. Es decir, ya sabemos que un subtipo crea una foránea. Bueno, ahora, entonces, ¿y cuándo tiene sentido usarlo? Caso 1, cuando queremos país 1, país 2, país 3. Caso 2, ¿por qué? Porque cuando quiero poner país 2, me dice duplicado, no logro el efecto que necesito, que se agrega una foránea. Acá, no quiero agregar una segunda foránea, quiero agregar la primera clave foránea, pero no puedo, porque GeneXus hace prevalecer su capacidad de inferencia a full. Siempre hace prevalecer. ¿Estamos grabando? ¿Sí? ¿Pusimos a grabar? ¿No pusimos a grabar, gente, o sí? Sí, sí, está grabando, bro. Ah, qué susto. Sí, 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 sí. arriba está. Sí, 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 ahí está. Bueno, genial. Esperen que quito esto. Me di un pequeño susto, pero vamos bien. Entonces, les decía, GeneXus siempre hace prevalecer su capacidad de inferencia. Por eso yo les dije, si la respuesta a la pregunta, ¿podría yo inferir este dato a partir de alguna clave foránea? Si la respuesta es sí, no hay análisis más, no hay más análisis. Directamente lo infiere y nunca crea el atributo físico. Entonces acá pasa eso. Por lo tanto, lo que el camino acá, este es un caso 2, hay muchos casos en que el subtipo es la respuesta. Fíjense, acá yo puedo poner venta, país, código, venta, país, nombre. Fíjense que lo dejo como numérico y numérico, no me preocupo porque cuando defino el grupo subtipo, todo queda correctamente actualizado, ¿sí? Entonces voy a poner acá país en venta. Y país de emisión en venta, ¿sí? Entonces acá voy a poner venta, país código, y en el supertipo, por supuesto, pongo a dónde qué es lo que hubiera querido escribir yo, ¿sí? A dónde quiero apuntar. Y acá pongo venta, nombre, y acá pongo país nombre. ¿Está bien? O sea, el mecanismo es exactamente el mismo que vimos. Y el efecto, cuando grabo con control S, y cuando vuelvo a venta, ven que el efecto es inmediato. En este caso, tengo un subtítulo, y acá tengo que poner, recuerden, ¿por qué? Porque se agrega un atributo, ese atributo va a tomar un valor vacío. Yo tengo, como ya existen registros, no quiero que eso falle o me agregue un registro a la tabla de países con el código 0 de país. No quiero nada. Yo, la verdad es que en este caso puntual, particular, esto no haría falta lo que estoy por hacer por una razón distinta, no importa. Pero quiero que como pauta tomemos que cada vez que, en principio, a este nivel lo que podemos definir es que cada vez que agregamos una clave foránea, si ya existen registros, estoy obligado a hacer esto. En principio, ¿está bien? En principio, como pauta. Después hay alguna opción diferente. En este caso, si yo no lo hiciera, no tendría un problema, pero les planteo que trabajemos de esta manera. Entonces acá tengo el segundo caso. Les recuerdo qué opciones tengo de especificar y la de ejecutar la conocen. Después tengo una que es build with this only. ¿Dónde está? Build with this only. Y cuando grabo le dice, bueno, sí, build with this only no es la que voy a hacer. Build all es la que especifica, procesa todo lo que toqué más lo que se ve afectado por lo que toqué. Esto, en este contexto donde nosotros ejecutamos desde el developer menu, que es el Launchpad, básicamente lo mismo, build all y build developer menu. Acá tenemos una opción que es
ejecutar sin hacer build cuando ya hice un build all, luego un rebuild all, un create database tables. Yo voy a hacer en este caso un run, el clásico. Quería simplemente refrescar cosas. Bueno, entonces fíjense que plantea agregar un atributo. Ahora sí plantea agregar una clave foránea. Y, bueno, no le aparece ningún conflicto, porque le pusimos nullable igual 10, y crea un índice de clave foránea. Todo eso que hace siempre Genexus, ¿sí? Cuando agrega un atributo de clave foránea, y le damos reorganizar y vamos a ver cómo actúa, aunque ya lo esperamos. Agrega un atributo que no va a tener valor en los registros preexistentes y que se va a comportar como clave foránea. Bien, entonces, ahora, yo voy a ejecutar venta. Cuando vengo, por ejemplo, a la venta 1, ven que tengo esto registrado, no me agregó nada, sí, me lo agregó acá. Bueno, fíjense que, como yo les dije, la razón por la que no habría problema en este caso puntual, si no le poníamos nullable igual 10, es que en este caso no asigna el valor sin dato, sino que asigna por defecto el valor que tiene en el país del cliente. Yo no quiero que nos enfoquemos en este aspecto, sino en que simplemente se agregó el atributo y se comporta como una clave foránea cualquiera. Yo puedo tener un país del cliente que es Colombia y un país de emisión del comprobante que es Francia, sin ningún problema. ¿Está bien? Ven que acá se grabaron los datos. ¿Por qué? Porque este país es una clave foránea, es un dato editable. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, gente? No, señor. Bueno, también algo No, que señor. me acordé ahora que vi este menú, que no hemos, que lo hemos visto, hoy no hemos hablado de eso, tampoco nos valía la pena, es toda la parte del manejo de patterns, y también vimos cómo se hacen los reportes y hemos hablado de el NA1, tabla base y tabla extendida, y del pattern no voy a decir dos cosas nada más. Se resuelve, se aplica el pattern simplemente tildando y configurando los dos nodos que vimos, el nodo selection y el nodo view. ¿De acuerdo? En el nodo selection podemos tocar el título del menú, el modo de operación que se permite, los atributos que aparecen, las columnas de la grilla. Recuerden que el nodo selection habla del web panel con grilla previo. El order en que se muestran las filas en esa grilla, puedo tener varios orders alternativos, los filtros, aparece como order por defecto y como filtro por defecto el atributo de la lupita, el que considero el descriptivo principal. Y el view es un view enriquecido que muestra, pestañas. Cuando entro, muestra el registro al que entré, pero además en una pestaña primera y muestra pestañas adicionales por cada relación subordinada. ¿Qué es relación subordinada? Por cada 1 a n.
si yo ejecuto del Launchpad www-cliente, voy a ver para un cliente determinado. A este le quité las ventas. Bueno, si veo, por ejemplo, para un país y entro a Colombia, voy a ver, ahora veo más porque tengo, todos los que tengan al país como foránea van a aparecer como pestañas, porque desde esa tabla, cliente, proveedor, empleado, voy a tener NA1 hacia país. Entonces, desde país tengo 1N hacia cliente, 1N hacia proveedor, 1N hacia empleado, etc. Entonces ahí aparece, y lo mismo pasa con los subtipos, que son foráneas de la otra tabla hacia país. ¿Sí? Entonces veo pestañas adicionales con las ocurrencias, con una grilla. Esto es un display enriquecido, ¿sí? Eso es lo que vimos en el pattern. Luego, el listado que hemos visto es el de ventas, donde hemos hecho jugar los conceptos de tabla base y tabla extendida. Recuerden que si estoy recorriendo ventas, y ventas es mi tabla base, la tabla extendida es el conjunto de relaciones NA1 directas e indirectas. El conjunto de tablas del cual puedo mencionar atributos sin programar nada. Esto puedo mencionar de venta, de cliente, de país, de continente, de planeta y de galaxia. No puedo mencionar de venta detalle. Este me lo marca como que no lo puedo instanciar. ¿Por qué? Y porque si estoy parado en un registro de venta, no sabría de cuál de los registros de venta detalle quiero tomar este dato. Bien, entonces volvemos a venta y les doy a ustedes para que programen. Coloco esto a la vista, ¿sí? Y ahí tienen todo lo necesario. Cualquier pregunta, cualquier duda me preguntan, por supuesto. Vale, gracias.
¿Pudieron hacer esto, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Bien. ¿Alguien precisa más tiempo para tenerlo funcionando y corroborado? ¿Sí? Fíjense que en el caso de la venta, ¿de acuerdo? Cuando ejecuto ventas, en el caso del... vengo acá. Como yo le puse nuleable igual 10 acá, puedo dejarlo sin datos, ¿cierto? ¿Puedo poner el 87? No. Recuerden que el nuleable igual 10 lo que significa es que cuando no haya dato, no se controla integridad referencial ni unicidad. Pero si hay datos, se controla todo. Tienen que lograr el funcionamiento como clave foránea. ¿Está bien? Ahí. Eso. Bueno. ¿Alguien necesita más tiempo para esta parte? ¿Nadie? Ok. Entonces vamos a ver un caso que es un poco más complejo. También de donde no lo vamos a lograr resolver por el camino de nombrar a los atributos por el nombre original. Todo lo que les voy a plantear no lo vamos a lograr resolver. Entonces en algún punto necesitaremos definir algún subtipo. Primero, vamos a definir una transacción vendedor. ¿Sí? Vendedor. Vamos a definir dos transacciones nuevas. Vendedor. Que va a tener vendedor, o sea, todos datos estándares, así que esto lo hago a toda velocidad porque no hay nada nuevo, simplemente es seguir ejercitando cosas que ya manejan ustedes. Ven que, ahí va. Muy bien, muy bien. Hasta acá ningún misterio. No tiene registros, ¿está bien? Y ahora voy a crear una transacción que se llama zona. Voy a hacer una cosa. Primero voy a impactar esto y le vamos a crear algunos registros. Y después vamos a trabajar sobre zona. Vamos a ir a vendedor. Vamos a crear 3 vendedores, por ejemplo. Muy bien. Bueno, acá ven que tengo Profe, dos una vendedores. preguntita. Sí. Antes de que siga, mira que cuando creé ese subtype, no sé por qué razón no me coloca la llave primaria en el coso. No logré escucharte bien. ¿Me repetís? Y pues creé la transacción de subtype de país en venta, ahí no sé por qué razón no se me colocó la llave primaria en el primer coso que coloqué. O sea, en el primer venta pay código Compartilo, no por entré. favor. Igual, si necesitas más tiempo, cuando yo pregunto, frename. No, Porque es yo que no se va a quiero colocar. seguir explicando tema nuevo cuando hay algunos Ok, de ok. ustedes
Para eso pregunto. Viste que nos podemos tomar el tiempo. Para eso hay tiempo. Así que compartí y lo miramos, por favor. Voy, dame un segundo. Pero lo digo para todos, no solo para vos, Sebastián. Cuando necesiten más tiempo hasta lograr ejecutar, simplemente díganmelo y yo doy más tiempo. Si no, después tenés que ponerte a ver qué es lo que expliqué mientras vos estabas todavía terminando aquello. Esto es para todos. Venta, claro, porque te falta definir el supertipo. Vos dijiste venta P código, pero ¿a dónde tendría que apuntar? Anda a la derecha, a la derecha. ¿Cómo así? Ahí. No, ahí. No, lo de LED no, eso, ahí. Vos tenés que ahí escribir, escribí país código ahí, por favor. Ah, ok, Eso. sí, sí. Porque si no, Genexus no sabe a dónde. Vos querés agregar un atributo venta P código, pero como qué foránea se tendría que comportar. Eso es lo que se indica en el supertipo. Y tenés que colocar país nombre también. Porque no solo el de la identificación primaria, sino el de cada inferido, de cada atributo secundario. Ahora grabalo y ahora anda a venta y veamos qué pasa. Me metete en eso, ahí. Sí. Ya, ahí sí, ya. Ah, ok, ¿Está dale. bien? Y ponele nuleable igual yes, nuleable igual yes, que es lo que hemos dicho que cada vez que vamos a agregar una clave foránea y ya existe en registro en la tabla, vamos a hacer que, en este caso igual, como expliqué, no sería necesario, pero como criterio, por ahora trabajémoslo así. ¿Está bien? Ah, ok, dale. La razón es que, imaginemos, viste que en este caso el atributo clave foránea le daba un valor, no quedaba sin dato, pero en general queda sin dato. Y si sobre registro preexistente vas a grabar un sin dato, un no dato, si grabas el 0 no te va a machear contra la tabla de países la integridad referencial, entonces hay que permitir el nulo, nuleable igual yes, para que cuando no haya dato no controle integridad referencial ni unicidad. Bien. Bueno. Chicos, ¿alguien más necesita más tiempo para completar el paso anterior o algo así? Me dice, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos con esto. Les decía, creamos, ya creé, creo, ya lo hice, si no me equivoco. Acá hemos creado 3 vendedores, 2 de Colombia y 1 de Argentina. Ahora vamos a crear una transacción que es la siguiente. ¿Sí? Yo la voy a llamar zona y voy a poner zona código, zona nombre. Y yo quisiera poner algo así como país código, país nombre, ¿sí? O sea, la zona que le asignemos. Ven que acá, obviamente, zona nombre no lo puede inferir a partir de una foránea. País código no lo puede inferir a partir de una foránea que haya en la transacción. O sea que todos son atributos físicos que van a depender de zona código. País nombre sí lo puede depender de inferir a partir de una foránea que es país código, pues eso no lo atrae, no lo agrega como atributo físico. Ahora voy a agregar un código, vendedor nombre, y acá voy a querer agregar país código y me va a decir esto, miren. Dice, no, está duplicado. Y yo digo, pero espera un momento, ¿por qué está duplicado? Yo te lo entiendo cuando vos me decís en cliente, no podés, está bien, en cliente, ¿sí? Está duplicado porque es en la misma tabla, pero acá es en tablas distintas. ¿Por qué no me dejás grabar con el mismo nombre? Y hay una razón que yo les voy a poner como requisito acá, que controlemos, lo escribo a mano, pero ya saben las partes que tienen, que el país del vendedor debe coincidir
con el país de la zona. ¿Sí? Entonces acá le pongo, vamos a ponerlo abajo, if, y acá, país código, miren cómo lo voy a escribir mal a propósito primero, para que lo trabajemos. Ahí. Entonces, porque yo quiero que este se refiera al país código de la zona y este se refiere al país código del vendedor. Esperen que lo voy a comentar porque, bueno, si lo grabo me lo deja porque el país código está, pero no tiene sentido decir si A es distinto de A porque no se va a disparar nunca, obviamente. Entonces, por ahora lo comento. Pero acá la situación es la siguiente. Cuando yo he creado la transacción vendedor, claramente se creó la tabla vendedor con 3 atributos: vendedor código, vendedor nombre y país código. Entonces acá yo quiero crear una tabla zona y una tabla zona vendedor. Pero yo acá no quiero agregar un atributo físico que represente una foránea del país. Yo quiero agarrar, capturar la inferencia del país del vendedor. O sea, que venga y así como toma infiere el nombre del vendedor, que infiera también cuál es el país código del vendedor y ese lo compare contra el país código de la zona. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Cuál es el objetivo? Sí, señor. ¿Los demás? ¿O hoy vinieron 3 personas nomás? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Gracias. Entonces, Sí, profe. gracias, chicos. El problema está planteado. Ahora, entonces yo voy a ir un paso más atrás porque claramente no me deja poner, es decir, me declara que es duplicado en 2 niveles, de la misma manera que me lo declaraba duplicado sobre un único nivel. ¿Por qué? Y porque si te dejo poner, dice Genexus, país código en los 2 niveles, ¿cómo sé, en las reglas o en cualquier parte del programa, cómo sé cada vez que escriba país código a cuál de los dos te estás refiriendo? Si vos me decís, son tablas distintas, déjame poner el mismo atributo. No te dejo porque yo no voy a saber en la segunda misión de la transacción, que es el programa de carga, no voy a saber cuándo te referís a uno o a otro. Entonces, acá no te lo permite. Por lo tanto, acá no puedo poner país código. Ahora, la pregunta que me surge es, voy a este escenario. Yo tengo que decidir, tengo arriba y abajo, ¿no? Arriba es al nivel de la tabla zona y abajo es al nivel de mejor dicho, sí, de la transacción. La transacción es zona, pero arriba se refiere a la tabla zona y abajo se refiere a la tabla zona vendedor. Entonces, y el programa tiene los 2 niveles. Entonces, la pregunta es, ya que no puedo repetir, en alguno de los dos voy a tener que poner un subtipo. Entonces, mi pregunta es, lo primero que se me ocurre es que hay 3 opciones. País código en los 2 niveles no puedo poner, así que esa no es una opción. Las otras opciones son país código arriba y subtipo abajo, o al revés, subtipo arriba y país código abajo, o subtipo en los 2 lados. O sea, son las 3 opciones. Y lo que yo les pregunto es, ¿las 3 opciones resuelven lo que estoy pidiendo o no? ¿Qué opinan, chicos? ¿Las 3 opciones resuelven o no? ¿No hay opiniones? Ok. Vamos a ver qué pasaría si yo hago esto. Vamos con esta. Pongo una de las opciones, ¿sí? País código. A ver.
país código arriba, voy a ir sin los descriptivos, voy a ir solo con las claves foráneas. Y acá voy a poner, voy a definir un grupo subtipo. ¿Está bien? Entonces hagan de cuenta que ya le creé el grupo subtipo y le pone la flechita hacia arriba. Ustedes saben que bueno, vamos a crearlo. Voy a poner, sería un grupo subtipo que diga país en zona vendedor. ¿Sí? Bueno, entonces acá le pongo, esperen que grabo acá. Y quiero que le apunte a país código. Lo grabo y cuando vengo acá pasa esto. ¿Hasta acá entienden lo que hice? Sí, señor. Y yo les pregunto, ¿esto resuelve el problema que les planteé? Sí, no, ¿por qué piensan eso? O sea, yo acá pondría, si supongamos que hago este planteo, el país código sería el de la zona y, ¿cómo era la otra? Perdón, a ver. Y este sería el atributo que se crea físicamente en la tabla del subnivel. Ven que si yo ahora voy a mirar el contenido de la tabla zona vendedor, vamos a ver, zona vendedor va a tener un atributo más que sería el país, que sería la clave foránea creada por la vía del subtipo. Hasta ahí me siguen que es eso lo que estamos haciendo. La tabla zona tendría esto. Y obviamente vendedor ya sabemos que tiene vendedor código, nombre y país, ¿sí? País código. Vendedor es la más simple. No tenemos que mirar porque no está, pero estas dos, zona va a tener el país código que le agregué y con el subtipo estoy queriendo agregar una foránea, estoy agregando una foránea, también zona vendedor va a tener una foránea más. ¿Qué opinan de este planteo para solucionar el enunciado que yo les dije? Y acá tengo la regla que quedaría planteada de esta manera. ¿Qué opinan de eso? Ahí se logra como resolver por el tema de que como definí una llave foránea adicional con el subtipo, yo le podría decir que al momento de crear el registro, si no lo encuentra, me ejecuta este error. O sea, por el subtipo, como queda ligado a esas dos llaves foráneas de la ¿Te puedo relación. pedir que hables un poquitito más fuerte, más elevado el tono? Así no logré escucharte del todo. ¿Puede ser? ¿Y lo repitas? Ok, profe. Cuando nosotros creamos el subtipo, ahí se creó una llave candidata, ¿cierto? No, Adicional. una llave foránea, no candidata. Ok, una llave foránea adicional. Como nosotros creamos también la relación entre el vendedor y la zona, al crearle ese nuevo subtipo y esa nueva llave no la crearía como un registro único, de tal manera tendría que verificar que no estuviera fuera de la zona. No sucedería eso. Es decir, mejor dicho, vos decís, no la crearía como un registro único, si te escuché bien, y no es importante que la cree como un registro único. O sea, no la crea como un registro único porque obviamente yo puedo, es decir, la clave sí, zona vendedor, es clave primaria, así que eso sí va a ser un registro único, pero yo le puedo asignar cualquier zona. La combinación, ya que la clave primaria es zona vendedor, obviamente va a ser un registro único. Pero eso no aporta información para resolver o no el problema que estoy diciendo. Es decir, no pasa por ahí. Claramente
zona código, vendedor código va a ser único en la tabla zona vendedor, por eso es la clave primaria, pero mi pregunta es, este atributo que acabamos de agregar, ¿sí? Más el que agregamos zona, esta forma de plantear, ¿resuelve el enunciado o no? Entonces, en principio, lo que yo pude interpretar de lo que dijiste no sería la solución. ¿Hay alguna opinión más, chicos, sobre esto? Acá lo que me interesa no es que sepan la receta, sino que entiendan cómo lo vamos a razonar esto. Recuerden lo siguiente. Si yo necesito crear una clave foránea, puedo primero intentar con el nombre original del atributo, y si no funciona porque infiere a partir de otra clave foránea que haya en ese nivel de la transacción, sí, puedo intentar con el nombre original del atributo, y si infiere, puedo, en lugar de intentar con eso, intentar con una clave foránea que seguro va a crear con un subtipo, grupo subtipo, que seguro va a crear una clave foránea. O puedo ir directamente con el grupo subtipo. Nada me obliga a intentar primero con el nombre original del atributo, ¿sí? Y si yo quiero inferir el dato, quiero que haya una inferencia, forzar una inferencia, no puedo crear un grupo subtipo. Tengo que ir, en realidad, en escenarios más complejos podría un grupo subtipo terminar siendo actuando con inferencia, pero no en nada de lo que vemos en este curso. Entonces, si yo quiero forzar una inferencia, quiero que tome tal dato de otra tabla, no quiero que agregue un atributo físico, no quiero que agregue una clave foránea. Entonces, estoy obligado a utilizar el nombre original del atributo, que es el único que tiene posibilidad de hacer inferencia. Después vemos si la hace o no. Pero si yo pongo un grupo subtipo, claramente no va a hacer ninguna inferencia. ¿Hasta ahí me siguen el razonamiento, chicos? No, profe, la verdad no, ahí no entendí bien. Vamos, muy bien, vamos nuevamente. Cuando yo vengo a zona, vamos a plantearlo otra vez desde el punto de partida que era este. Yo tengo, no pongo, ¿no? Ninguna. Entonces yo tengo que comparar el país de la zona con el país del vendedor. El país de la zona, con esta definición, donde esta es la transacción, donde el primer nivel define la estructura de la tabla zona, si yo lo dejo así, obviamente no va a tener país. Entonces yo tengo que agregarle a la tabla, tengo que lograr que a la tabla zona se le agregue una clave foránea. Entonces mis opciones son dos. Yo puedo poner país código y ver qué pasa, ¿sí? Entonces grabo. Recuerden que para ver qué pasa tengo que grabar. Esperen que voy a comentar la regla hasta que resolvamos. Entonces, vengo acá, país código, ¿no? Y grabo. Entonces veo que quedó una flechita para afuera y tiene sentido. Primero, quiero poner en claro que acá lo que busco es crear una clave foránea. ¿Por qué? Porque quiero registrar en la tabla zona, quiero registrar un código, obviamente, para identificar el nombre y a qué país pertenece la zona, a qué país se refiere la zona. Entonces, para después comparar, cuando voy agregando vendedores, que los vendedores sean del mismo país, ¿no? Ese es el objetivo del planteo. Entonces, claramente estoy obligado a agregarle una clave foránea. Yo puedo intentar por acá. Bueno, quiere decir que si yo coloco esto, logro, recuerden que GeneXus va a hacer una inferencia cuando pueda, y si la puede hacer, la va a priorizar, no va a crear la clave foránea. Pero si no tiene de dónde inferir, obviamente crea el atributo físico, como en este caso. ¿Sí? Es como en cliente, cuando creamos país código, y bueno, no había de dónde inferir. Cuando pongo país nombre, sí, lo infiere de país código, pero cuando pongo país código no lo podía inferir, entonces es lo mismo. Hasta ahí están de acuerdo que de esta manera
la tabla zona pasa a tener 3 atributos. ¿Sí? Sí, ¿Están de sí. acuerdo con él? Bien. Pero yo tengo otra opción. ¿Cuál es mi otra opción? Si con el nombre original del atributo puede inferir o puede crear la clave foránea, y en este caso ya vimos que como no logra inferir de nada, crea la clave foránea. Pero yo también puedo crear un grupo subtipo, por ejemplo, zona P-código. Y le creo un grupo subtipo a esto, entonces, supónganse, voy a borrar esto por ahora, ¿sí? Esto lo borro. Zona P-código, ¿no? Entonces, y ahora voy y defino un subtipo, que digo país en zonas, supongamos. Defino un subtipo, país en zona. Y acá, digo, bueno, eso que puse como nombre de atributo, no sé qué, no grabé, perdón, voy a grabar. Entonces ahora, zona P código que le apunte a país código, ¿está bien? Entonces cuando voy de esta manera, grabo y acá logré otra vez generar una clave foránea, es decir, acá por cualquiera de los dos caminos, el nombre original o un grupo subtipo no me cabe la menor duda que lo hubiera hecho. La duda estaba cuando puse primero el nombre original del atributo, si iba a inferir algo o si iba a crear la clave foránea, pero cualquiera de los dos caminos me resolvería, porque mi intención para la tabla zona es agregar una clave foránea. Hasta ahí están de acuerdo que mi intención, sin ninguna duda, es crear un atributo nuevo, una clave foránea, donde pueda registrar de qué país es cada zona, y por cualquiera de los dos caminos que conocemos lo lograría. Chicos, ¿hasta ahí están de acuerdo? Sí, sí. Sí, Sí, señor. señor. Bien. Señor. Bien. Cuando voy abajo, si yo acá vengo y pongo ¿cómo era? Zona. A ver, esperen que no me acuerdo cómo lo definí, zona vendedor P-código o algo así. Antes cuando definimos el atributo del cual después agregamos que después le agregamos el subtipo, que ahora lo borré, ¿no es cierto? Pero ahora, si yo lo agrego y si vuelvo a crear el subtipo, lo voy a volver a crear. Este que era país en zona vendedor, ¿está bien? Zona vendedor. Y acá le pongo zona vendedor P código y acá país código. Entonces estoy creando un subtipo, pero gente, perdí de vista mi intención. Yo acá obviamente logré crear una clave foránea, pero yo acá no quiero crear una clave foránea. Yo quiero que así como infirió el vendedor, el nombre del vendedor, ven que tiene la flechita por abajo, quiero que infiera el país del vendedor, porque ese país que declaré en la tabla vendedor, ese es el que quiero comparar con el país de la zona. Entienden que en el nivel inferior lo primero que tengo que lograr, cuando me explican el problema, es clarificar que no deseo agregar un atributo físico. Yo deseo que la tabla del subnivel sea zona código, vendedor código, y que vendedor nombre se infiera, que el país código se infiera. ¿Entienden que ese es el objetivo al hablar de la estructura del subnivel? Sí, señor. Sí. Sí, seguramente Entonces, usted. perdón, ¿querías No, agregar que algo? seguro se verá más cuando lo corra, ¿cierto? Porque yo Sí, lo sí, entiendo así en la teoría, pero sí me gustaría verlo corriendo. sí, ahora lo vamos a checar. Si yo ejecutara esto ahora, cuando voy a agregar un renglón, me va a pedir el vendedor primero, o sea, del renglón, ingresarme de qué vendedor querés agregarle la zona, pero también me va a pedir que ingrese el país. No, yo no quiero ingresar. Si te ingreso el vendedor, tenés que ir a buscar el país que le declaré al vendedor. No me podés pedir otra vez un país.
Eso, si yo tengo el país del vendedor y el país que lo tengo acá, y el país de la zona que lo tengo acá, ya está, tengo los dos datos que necesito comparar. No me pidas, no agregues un atributo físico más que no sé qué debería guardar ahí. Entonces, la manera de resolver esto es primero poniendo claridad para nosotros, ¿sí? Poniendo claridad de que en el subnivel justamente queremos aprovechar esa capacidad de inferencia que GeneXus tiene, porque justamente la prioriza, ¿sí? Ven que acá, entonces esto es lo que quiero que haga. Y yo les dije, si lo que buscamos es una inferencia, nunca debemos crear un grupo subtipo. Tenemos que ir a probar con el nombre original del atributo. Si yo les dijera, yo quiero que infiera la categoría, mira, el vendedor no tiene categoría, así que si yo pongo categoría código acá abajo, me va a crear un atributo físico porque no lo puedo inferir. Pero si pongo país código, la pregunta que se hace es, ¿podría inferir país código a partir de alguna foránea que tengan esta transacción? Y claro que sí. Podría inferirlo vendedor código, además de ser elemento de clave primaria, zona código es una clave foránea que le apunta a la tabla de zona y vendedor código, o sea, nunca dejan de ser clave foránea que le apunta vendedor código a la tabla vendedor. Entonces, claro que sí. País código lo va a inferir, como hemos dicho, si puede inferirlo, lo infiere y no analiza más, nunca va a crear el atributo físico. Y abajo lo que necesitamos justamente es que capture el país del vendedor. Entonces acá, yo lo que quiero que ejercitemos con esto es un tema de interpretación de enunciado. Entonces, acá fíjense que no puedo repetir país código. Y abajo, arriba podría ir por cualquiera de los dos caminos que logro crear una foránea, pero abajo no puedo ir por cualquiera de los dos caminos, porque lo que necesito es lograr una inferencia. Y para buscar y lograr una inferencia, nunca voy a ir por el lado del subtipo. Entonces, estoy obligado abajo a colocar el nombre original del atributo y en este caso se logró la inferencia. Por lo tanto, ya que puse país código abajo y forzado, arriba tengo que ir por el otro camino, porque saben que no me deja poner dos veces país código. Entonces, ahora va a ser if zona P código distinto de país código, que se... Entonces GeneXus no va a tener ambigüedad, no puso dos veces el mismo atributo. El de arriba habla de un atributo de la tabla zona y el de abajo habla del país del vendedor. Están logrando hacer cerrar el razonamiento a nivel estructura. Ahora lo vamos a ejecutar igual. Pero ¿se entiende a nivel estructura qué es lo que hemos ido planteando? Sí, sí. Sí, profe. Sí, pero entonces vos también decías, profe, que se podía colocar también al revés, ¿no? Si no país código arriba y abajo también como tipo subtype, ok, y no importa. Otra vez, por favor, otra vez. O sea, vos puedes colocar, por ejemplo, el país código y el país nombre arriba en la zona, y en el vendedor, pues, colocar el subtype de zona P código, ¿o no? No, no puedo hacer eso. Arriba me funcionaría igual, estaría bien, porque me crearía una clave foránea porque no hay ninguna inferencia. Si pongo país código en lugar de este atributo, igual lograríamos crear una foránea. Pero si pongo país código, pero si pongo un subtipo acá, lo que vimos es que me crea un atributo físico nuevo. ¿Sí? Si pongo un grupo subtipo, y no queremos eso. No Ah, queremos un ok. atributo más, un tercer atributo en la tabla zona vendedor. Queremos que estos tres sean inferidos a partir del vendedor código. ¿Ves que acá no hay ningún atributo nuevo? Los Sí, 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 únicos no, ya atributos entendí. que van a quedar en la tabla zona vendedor son los de la clave primaria. Todos los demás son inferidos a partir del vendedor código. Y esta es una definición correcta, porque la verdad es que yo quiero que, no que me agregue atributos en este caso, sino que vaya y busque el país del vendedor. Ese es el que quiero que compare a ver si pertenece a esta zona o no. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, sí, ya. Bien, entonces, ahora espera, ahora voy a
Ven que acá zona la crea con estos 3 atributos. Acá, como les decía, es cierto que hubiera funcionado a ver, hubiera funcionado también poner el atributo puro, el país código, pero si lo pongo arriba no lo puedo poner abajo, y abajo lo necesito sí o sí, porque abajo es la única manera que tengo de lograr la inferencia, y lograr la inferencia es lo que necesito. Ok, entonces, ahora vamos a, primero los vendedores ya los hemos cargado, así que vamos directo a la zona. Fíjense, yo tengo, vamos a cargar la primera zona, ¿sí? Vamos a poner zona 1 y vamos a declarar que la zona 1, ven que acá necesito un atributo físico, si no, no tengo cómo indicarle, no le puse la descripción, pero el país 1 es Colombia, ¿sí? Vamos a ponerle acá que me faltó, pero vamos a hacerlo país en zona. En zona le voy a poner lo que quiero que actúe como un inferido, que sería zona P nombre, ¿sí? Lo dejo así, grabo y voy a zona P nombre y acá le pongo país nombre. ¿Está bien? Entonces este va a actuar, no va a actuar como cuando grabe. Ya sabemos, como ven, se crea la flechita para abajo como un inferido. Entonces, voy a ejecutar otra vez. Esto no va a generar un impacto. Entonces, vengo acá y ahí vamos. Vamos a crear, ahora sí, zona 1. Y acá le vamos a poner, ya ahora sí lo vamos a poder apreciar, Colombia. Entonces, primero, pongo vendedor 7. Ya sabemos lo que pasa, no es misterio, ¿sí? Ven que acá yo no le puse nuleable igual. Igual esto lo valida siempre, pero cuando le pongo 0 no me deja, porque es nuleable igual no. Este es el momento de la creación de la tabla zona, de la creación de la tabla zona vendedor. No hay registros previos, o sea, está bien, nuleable igual no, le dejé, no le cambié nada. Cuando no hay dato, igual valida, porque graba el dato vacío, o sea que controla la integridad referencial también cuando no hay dato. Ahora voy a poner el 1. Y fíjense que no me arrojó ningún cartel. Y está bien, yo quería este efecto. No quiero acá un atributo físico nuevo, quiero el atributo de la tabla vendedor. Y eso es lo que logré por este camino. Si yo vengo acá y voy a la tabla vendedor, ustedes van a recordar que el vendedor 1 es del país 1, que es Colombia. Entienden que acá funcionó, vendedor nombre lo infirió a partir del vendedor código, y el país 1 y el país código y país nombre también lo infirió a partir del vendedor código 1, y ese era el objetivo. Por eso, en el nivel de abajo estábamos obligados a colocar esto, porque si hubiéramos puesto un subtipo, hubiera creado un atributo físico nuevo, que no es lo que necesitamos para enfrentar este enunciado, esta problemática que les planteé. ¿Ahora se entiende esta parte? No, todo bien, gracias. Me confundiste, ¿no o todo bien? No, coma, todo bien, todo bien. Gracias. O sea, pero sí se entiende entonces esto que estamos mostrando. Fíjense Sí, que señor. Sí, si yo pongo el vendedor 2, también era de Colombia. O sea, y si pongo el vendedor 3, me tiene que decir que me tiene que aparecer el mensaje de error. Porque justamente va y busca qué país le asigné al vendedor y me dice esto. ¿Está bien?
Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, gente? No. Ok. Entonces, les voy a dar un ratito para que creen la transacción vendedor primero, hagan esto primero y generen, pueden hacer todo junto en realidad ustedes. El tema es que entiendan por qué abajo sí o sí hay que poner país código, ¿está bien? En el subnivel de la zona. Y el subtipo que creamos es, el subtipo es país en zona. Finalmente, que lo mostramos ahí. A ver. Creo que ahí se ve todo lo que necesitan. ¿De acuerdo? Ya regreso, chicos, ¿eh? Bien, ¿cómo vamos? Bien, bien. Profe, ¿cómo es que era la regla para eso? Ah, sí, gracias. Me faltaba eso. La regla la tenemos acá y es así. Y luego, por supuesto, ejecuten, registren 3 vendedores y hagan la prueba que hicimos, ¿no es cierto?
Recuerden que en la ejecución, o sea, yo ingresé una zona y después 2 de los vendedores correspondían a esa zona y un vendedor no, y realmente el programa reflejó eso. ¿Alguien ya lo tiene funcionando esto? No, un momentín, por favor, ya casi terminó. Estoy acuerdo. compilando, profe. Sí, profe, unos minutitos, un minutito más, por favor. Hagan tranquilos, yo solo pregunto, pero es simplemente para saber en dónde estamos. No se Me apuren. deja ver la estructura de zona de la transacción, por favor. Ahí va. ¿Algunos chicos pudo lograr esto, que funcione esto? Todavía estoy compilando, profe. Muy bien. Un poco más de tiempo, por favor. ¿Cómo? Sí, sí. Tengan claro que nunca es un problema eso.
¿Alguien ya lo pudo hacer funcionar esto? Sí, señor. Y ya. Bien. Recuerden que la forma de hacerlo Estoy funcionar, compilando. muy bien. Recuerden que la forma de hacerlo funcionar se refería a ingresar un país para la zona y cuando voy a ingresar los vendedores, primero pruebo ingresar el 0 y no me lo permite porque nuleable es no. Pruebo ingresar el 88 y no me lo permite porque también, igual que con el 0, valida integridad referencial y no hay un país, no hay un vendedor 0, tampoco un vendedor 88. Luego pongo el 1 y no aparece el cartel de error. Pongo el 2, no aparece el cartel de error. Y cuando pongo el vendedor cuyo país no coincide con el país de la zona, aparece el mensaje de error. Esa sería la forma de ejecutar esto y corroborar todo lo que hemos hecho. Profe, mira que en la práctica hay un punto en que, por ejemplo, la transacción dice que country, no sé por qué razón, yo lo tengo pues autonumber, ¿no? Y que empiece pues en 1. Y no sé por qué razón, como que le coloqué al principio un 0 y como que se quedó ahí como trabado. Y después como que uno le da un de delete para eliminar y como que no deja, no sé por qué razón es que está pasando No, eso. está bien. Eso tiene una razón. Eso tiene una razón. Entiendo que en algún momento te quedó grabado el 0. ¿Sí? Ponerle primero no era autonumber y bueno, quedó grabado el 0. Hasta ahí está. O porque le diste reorganize en un caso donde agregaste una clave foránea a otra tabla sin ponerle nuleable igual y es. Entonces, como la otra tabla, por ejemplo, cliente, ya tenía registros y no cliente, alguna otra, no me acuerdo cuál. Pero suponete, vendedor, vendedor no, bueno, no importa. O porque tenías el autonumber en no. ¿Por qué se creó el registro 0? Podría ser por cualquiera de esas razones. Ahora, ¿por qué no lo puedes eliminar? Porque hay referencias al país código 0. Por ejemplo, a lo mejor tenés un cliente en que el subtipo que agregaste está vacío, entonces está por ahí, está agregando, si no le pusiste no le igual y está apuntándole al país código 0 de la tabla países, por lo tanto está controlando integridad referencial y no te deja eliminar un país al que le están apuntando desde otro lado con las claves foráneas. Con eso tiene que ver. Yo diría que no te preocupes y que sigas. Si podemos en algún momento lo vemos y listo. ¿Está bien? Lo vemos y buscamos cómo eliminarlo. Tenés que detectar dónde está la referencia de una clave foránea en algún lado, donde algún registro tenga el 0, porque ese es el que no te lo deja eliminar. Ok. ¿Se entendió lo que dije o quedó muy enredado? No, sí entendí. No, de hecho yo ya sé en cuál está. Y yo pues en cierto punto yo como que pues eliminé lo que pues la llave foránea como para poder quitar el 0. Y pues lo quité de cierto tiempo, pero después como que otra vez obviamente me tocó volver a unirlas, ¿no? Pues las tablas y no sé por qué razón No, otra vez que eso me debe dejó ser porque colocar. estás dándole en algún caso. Yo creo, imagino, ¿eh? Igual no te preocupes porque no es algo tan trascendente de que te quede bien. Sí que entiendes el concepto nada más. Lo que yo imagino es que estás creando clave foránea a medida que vamos desarrollando cosas, en algún caso sobre una tabla que tiene registro y sin ponerle nuleable igual y es. Yo imagino algo así. Imagino, no estoy seguro. Pero puede ser otra razón. Pero yo te diría, no te preocupes, avanza y listo. A vos lo único que te va a cambiar es que si pusieras el 0 acá te va a dejar pasar porque es un valor válido, porque macha de integridad referencial, pero no lo hagas con el 0, hacelo, bueno, es decir, ¿te quedó un país 0 o vendedor 0? Me decías, país 0. Sí, era el país. Sí, no te preocupes, Ok. avanza con lo que estamos haciendo y listo. Gente, ¿alguien precisa más tiempo?
¿Alguien precisa más tiempo? Ok. Oportuno, gracias. Perdón, no te oí, discúlpame. No, yo No, ya terminé. señor. Bien. Entonces, vamos a refrescar lo que hemos hecho. Vamos a repasarlo desde acá un poquito. Fíjense que acá tenemos el caso 1 de necesidad de subtipo, donde lo que vemos es que no puedo agregar 2 veces country ID, entonces, perdón, a ver cómo es el caso. No, acá tenemos el primer caso. No puedo escribir 2 veces airport ID, o sea, aeropuerto de partida y aeropuerto de llegada. Poner 2 claves que se llaman, 2 claves foráneas que se llaman igual. Entonces, estoy obligado, es nuestro caso de país, código y luego país de sede central, país de planta productiva en cliente, ¿no es cierto? Acá alguien podría pensar, bueno, yo podría, tengo 3 alternativas de solución, las 3 que hemos comentado nosotros. Una es definir 2 grupos subtipos. No estoy obligado a utilizar la referencia natural, la referencia del nombre original del atributo, que puedo hacerlo, obviamente, Airport ID puede ser una de las claves foráneas, pero no estoy obligado. Esto también, y fíjense que no lo agrega al mismo grupo subtipo, sino a grupo subtipo diferente. Entonces, esta es la opción 1. La opción 2 es un subtipo y la referencia al nombre original del atributo. Y la opción 3 es lo mismo, pero al revés. ¿Está bien? Así que este es el caso 1. El caso 2 se refiere a, el caso 2 se refiere a esto. Fíjense que estos 3 atributos, si yo quiero, mismo ejemplo en realidad, si yo quiero en una transacción de ventas, en una transacción de ventas de comprobantes de venta, reflejar, agregar en la tabla un atributo donde yo pueda dejar grabado, registrado, en qué país se emitió el comprobante de venta. Cuando pongo country ID, o sea, el nombre original del atributo, GeoNexus dice, yo eso podría inferirlo a partir del customer ID. Recuerden que cada vez que podría inferirlo igual así, infiere. Entonces no crea un atributo físico en la tabla venta, infiere el dato del cliente. Por lo tanto, el país del cliente es una cosa, que es lo que va a mostrar como read-only en pantalla, igual que customer name, igual que country name, y estoy obligado a crear un atributo físico diferente que después lo mapearé a través del objeto subtype group, ¿sí? Entonces esos son atributos inferidos. Yo creo que lo ven, pero vienen todos de acá. Y el otro es un grupo subtipo que ese sí crea una clave foránea. Es lo mismo que hicimos nosotros. Bueno, este caso es igual que el primero, ¿sí? Nada, este es profesor titular, profesor suplente, no hay nada para agregar. Es lo mismo que el del aeropuerto. ¿Está bien? 2 grupos subtipos, así que bueno. Y este es un ejemplo como el que acabamos de ver, el de zona vendedor. Fíjense lo siguiente. Esto sería como país, si quieren, y esto sería como vendedor. Fíjense que el profesor tiene declarado, yo soy profesor de matemática, yo soy profesor de una materia. Ven que en esta definición de estructura, cada profesor es profesor de una materia en particular. Entonces, cuando voy a indicar los exámenes, por un lado, tengo que indicar de qué materia es el examen. Entonces, acá, si coloco Subject ID, voy a lograr una foránea donde voy a poder registrar de qué materia es cada examen. O sea, voy a poder registrar en cada registro
El exam ID, que va a ser autonumerado, supongamos, el exam date y el subject ID. Pero si acá hubiera puesto un grupo tipo, también lo lograba. Ahora, abajo es clave que yo voy a querer que estos sean los atributos inferidos. Entonces, acá no puedo poner primero, esto obviamente me va a dar duplicado por lo que ya vimos, pero acá no puedo poner un subtipo, porque si no voy a terminar creando un atributo nuevo y yo ya tengo los dos atributos que quiero comparar. Son la materia que dicta cada profesor versus de qué materia es este examen, cada examen. Entonces, fíjense que acá primero, cuando repito, nombres duplicados. Y luego me da las dos opciones, lo que hemos analizado nosotros, ¿no es cierto? El subtipo lo defino arriba, ya que no puedo poner duplicar, país, subject ID, subject ID. ¿Dónde pongo un subtipo? La que falta, que nosotros analizamos una opción más, que es subtipo en los dos lados, cosa que vuelve a estar mal por lo mismo. Yo abajo necesito que aplique la inferencia. Por lo tanto, si necesito eso, necesito utilizar el probar con el nombre original del atributo. No puedo crear un subtipo porque me va a crear un atributo nuevo. Esto es un atributo nuevo donde va a haber que cargar un dato cuando yo ya tenía el subject del profesor y el subject del examen. ¿Para qué quiero un tercer subject? ¿Sí? Este va a ser una clave foránea que le apunta a eso. Entonces la opción correcta es la 1. ¿Están de acuerdo, chicos, con eso, que es un ejemplo casi calcado al que hemos trabajado? Sí, señor. Muy bien, seguimos. Bueno, esto es lo mismo, nada. Dice el caso 1 es el que resuelve. Ven que acá está subject ID, el nombre original, y acá estaría mal esto porque acá agrega un atributo porque ya no son ya no estaría yo capturando de qué materia, o sea, el profesor, teacher ID, qué materia dicta, porque eso es un atributo nuevo que hay que darle un valor, que puede ser distinto al que hemos cargado en la transacción teacher. Bueno, nada, esto ya está. A ver, otra vez lo mismo, otra manera de mostrar cuál es la solución y cuál no. Subject ID abajo infiere el subject ID del teacher ID, como corresponde, ¿sí? Esto. Entonces, y arriba, bueno, ya que puse subject ID abajo, no puedo ponerlo arriba, así que ahí arriba, bueno, ahora voy a colocar el subtipo. ¿Alguna pregunta, gente, sobre esto? Chicos. ¿Sí? ¿No? No, gracias. Bueno. No, gracias. Vamos un poco atrasados con el temario. Obviamente las horas que estamos dando de menos esta semana las vamos a recuperar. El viernes les plantearé cuándo me resulta posible o de qué manera, así que eso no, pero vamos un poquito atrasados con el temario. Por eso me interesa sobremanera que ustedes hagan avanzar el ejercicio práctico fuera para no presionar sobre esto. O sea, acá lo vamos a ver, pero lo vamos a ver de a ratitos, ¿sí? A veces cuando vamos un poquitito más holgados, dejo que acá se dedique un poco más de tiempo que el habitual, pero en esta prefiero que no, que resguardemos esa cuestión para que ustedes lo puedan trabajar por fuera. Y acá trabajaremos en otras cosas que estamos dedicando buen tiempo al análisis de cada tema, pero bueno, eso también nos hace eso. Yo voy a terminar, más allá del recupero de las horas, voy a terminar, si creo que lo necesitamos, o corriendo el examen, procurar que no, pero sí agregando horas, agregando algunas horas en lo que nos queda. El viernes hablamos un poquito de esto, ¿está bien? Bueno,
gente, nos vemos el viernes. ¿Está bien? Chicos. Vale. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Vale, muchas gracias. gracias. Dale, Gracias una a Chao, feliz día. gente. Hasta el Chao. viernes. Chao, chicos. Vale, chao, Gracias. saludos. Chao, que estén bien.